nombre de Dios y la patria se abre la sesión. La secretaria va a dar lectura a la cuenta. Vamos a dejar varios para después, para que podamos escuchar a los invitados. Así que vamos a escuchar la cuenta. Sí, estoy esperando que se acabe. Ahí. Se ha recibido una comunicación del jefe del Comité de Renovación Nacional, mediante el cual informa el reemplazo para la sesión de hoy del diputado Andrés Celis por el diputado José Miguel Castro. Un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de simple para el despacho del proyecto que habilita temporalmente a los médicos y cirujanos que indica para ejercer sus especialidades en el sector público. Un oficio del alcalde de la Municipalidad de Pirque, mediante el cual responde a uno de la comisión sobre las medidas adoptadas ante la escasez hídrica que ha afectado al sector Las Bandurrias, Loarcaya de dicha comuna. Un oficio al director de FONASA, mediante el cual remite un informe trimestral de glosas presupuestarias en relación a la Ley de Presupuestos de 2020, y una denuncia de un particular que señala que su madre de 92 años podría haberse contagiado de COVID en atención a una negligencia en el consultorio Elgueta de Melipilla. Eso es todo. Muy bien. Muchas gracias. ¿Algo sobre la cuenta, diputado Juan Luis Castro? No sé si capté bien, presidente, pero me parece que alude a una suma urgencia que estoy preguntando. El proyecto de ley de los exámenes de UNACOM y CONASEM, ¿se refiere a ese proyecto que en algún minuto, que ahora se le está reponiendo suma urgencia? ¿Es así? Urgencia simple. Simple. ¿Simple o suma? Simple. Simple. Ya, porque yo había entendido, perdona la pregunta, presidente, que el actual ministro había dejado en stand-by este proyecto. Si no estoy equivocado, no sé si hay una información distinta, usted podría informarnos, aclararnos el tema. Él nunca se ha expresado, diputado Castro, en la comisión en el sentido de no tramitar el proyecto de UNACOM, sino solamente fue una cosa no oficial, y yo entiendo que en la señal que da ponerle una urgencia simple está generando un espacio distinto, así lo entendería. ¿Algo más sobre la cuenta? Muy bien. Vamos a la orden del día. Como decía, los varios los vamos a dejar para después, para poder escuchar a nuestros invitados, porque tiene que conectarse también el ministro, que tiene una reunión posterior, entonces estamos todos bastante estrechos de tiempo. Entonces, escuchar a los siguientes invitados con la finalidad de conocer el gasto y la inversión efectuada en 2020 con ocasión de la actual pandemia por coronavirus, y a su vez, ¿cierto?, cuál es el gasto en inversiones que se contempla para llevar adelante el accionar y fortalecimiento de la atención primaria en salud en esta pandemia, con particular énfasis en lo que es testeo, aislamiento, residencia sanitaria, trazabilidad y recursos humanos. El orden que estaba señalado en la tabla, que usted, en la orden del día, ustedes verán que es ministro de Salud, señor Enrique París, la encargada de atención primaria del Ministerio de Salud, la señora Adriana Tapia Cifuentes, el director de presupuesto, ¿cierto?, del Ministerio de Hacienda, el señor Matías Acevedo, quien viene acompañado de dos personas más que están señaladas allí. El señor director de presupuesto nos ha pedido ocupar el primer lugar, y lo cual es muy coherente y muy fácil porque el ministro está en la Comisión de Hacienda, así es que nos da todas las facilidades en ese sentido, y le he señalado que, por favor, él haga su presentación, ocupe los primeros 10 minutos para hacer la presentación a don Matías Acevedo. Así que, don Matías, no sé si él va a hacer la presentación porque viene acompañado de la señora coordinadora de salud. Bueno, él toma la decisión en relación a aquello. Así que dejamos al director de presupuesto a él con la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los miembros de la comisión y a todos los asesores y secretarios, ¿no es cierto?, que forman parte de la comisión. Efectivamente, la idea de esta introducción, por decirlo así, era dar un marco general de cuál ha sido el gasto a la fecha en salud, incluido todos los gastos extraordinarios por efectos de la pandemia.
Y antes de proyectar la presentación, o quizás al mismo tiempo, si me dan la posibilidad de ser anfitrión, ¿puedo proyectar una presentación que traigo, presidente? ¿Tiene autorizado el compartir pantalla? No, no me deja. ¿No le deja? Dice que está Ahí inhabilitado. sí. ¿Ahora? Ahí Ahora sí, está bien. ahí sí, ahí sí. Perfecto. Entonces, Presidente, ¿tenemos la presentación, además de verla en la pantalla, como para después revisarla en detalle? ¿Va a estar, queda a disposición, no, de la comisión? Vamos a tenerla, ¿no? Queda sí, disponible después, ¿no? va a tener. Sí, No, queda yo no disponible. la he mandado, no. Gracias. Entonces, como introducción, presidente, lo que le decía era que, en primer lugar, decirles que desde el primer día, desde el 3 de marzo, el presidente anunció distintas medidas para enfrentar la pandemia, en particular fondos especiales de salud, y el mensaje ahí fue bien claro y bien directo, y donde nuestro compromiso era que no iba a faltar ningún recurso para poder enfrentar esta pandemia en tiempo y forma, y que tanto las subsecretarías como los servicios de salud tenían que tener los recursos a tiempo y que nadie se iba a quedar sin ninguna atención por falta de recursos. Ese ha sido el compromiso del primer día, y también desde esa primera semana establecimos una instancia de coordinación con el Ministerio, que tiene una frecuencia semanal, donde todos los viernes revisamos el avance en el caso particular de distintas medidas, pero en lo que respecta a la dirección de presupuesto, del presupuesto de salud, de la situación de cómo se están gastando los recursos de los distintos fondos asignados especiales para esta emergencia, y adicionalmente también la situación particular que están teniendo los distintos hospitales, porque como usted sabrá, presidente, y ustedes aquí tienen un mayor conocimiento que yo al respecto, digamos, la forma en la cual, bueno, esta pandemia obviamente ha afectado de forma, no sé, de forma homogénea en todos los servicios de salud, digamos, hay unos que están más demandados que otros, y por lo tanto, desde un punto de vista presupuestario, hay unos que han ido comprometiendo su presupuesto antes de lo que se había programado inicialmente, digamos, en un escenario sin pandemia, y esos recursos también se han tenido que ir suplementando de una forma anticipada. Entonces, tenemos una coordinación a través de la red de la Subsecretaría de Redes, tenemos una coordinación a través de todo lo que es FONASA, digamos, y todos los gastos que se están haciendo también extraordinarios para enfrentar la emergencia. Y como ustedes van a ver a continuación en la presentación, los presupuestos de salud han aumentado en forma proporcional a la emergencia y a la oportunidad en la cual estos recursos tienen que llegar a las personas, digamos. Entonces, en breve, básicamente me gustaría darles un breve resumen de cómo, de cuáles son los recursos que se han asignado al Ministerio de Salud lo que va de este año, un resumen de las distintas medidas que se han explicitado a través de 2 fondos, pero eso no son excluyentes porque también, como ustedes bien conocen, los gobiernos regionales también hacen aportes directos a los CEFAM, digamos, y a los distintos centros de atención de salud que no están contabilizados acá, pero que han sido importantes en casi todas las regiones, diría yo. Y eso también lo hacemos con bastante coordinación con el Ministerio. O sea, aquí queremos, obviamente, centralizar, digamos, las compras para lograr los mejores precios posibles, poder comprar y ocupar mejor los recursos públicos, pero también entendemos que la emergencia, digamos, hay que atenderla, y por lo tanto, en la medida que los servicios, digamos, o los hospitales o los CEFAM necesitan tener los recursos, los insumos, también están los recursos disponibles para que ellos puedan hacer sus compras directas, digamos. Y en ese sentido ha sido una combinación de compras centralizadas y compras directas en la medida que se requiera, digamos. Y cómo está la situación de los servicios de salud al mes de mayo. Todo esto lo vamos a hacer como corte de mayo, digamos, que es la información más actualizada que tenemos respecto a la ejecución, que es la información pública que la tenemos en la página web también del
la Dirección de Presupuesto. Como contexto, el presupuesto vigente del Ministerio son 10.696 billones de pesos. Esto a la fecha es un 7% superior a lo aprobado en la ley de presupuesto. También decir que se encuentran en trámite en Contraloría 349.000 millones adicionales. Por lo tanto, el presupuesto del Ministerio de Salud autorizado para este año es un crecimiento de un 10,5% respecto a el año anterior, digamos. El presupuesto vigente del Ministerio de Salud incluye casi 700.000 millones de pesos destinados a atender los mayores gastos asociados a la emergencia. Eso es lo que mencionaba al principio. Estos dos fondos que ha anunciado el presidente, un primer fondo de 300 millones y otro segundo fondo de aproximadamente 400.000 millones, que son complementarios y que no son los recursos que usualmente se entregan adicionales a este ministerio. Como todos sabemos, hay una sobre ejecución del presupuesto anualmente. Estos son recursos adicionales, aunque se parezcan a los montos adicionales que anualmente entregamos para suplementar el presupuesto del Ministerio de Salud. Son todos fondos adicionales que van destinados a financiar la emergencia. Y en la tabla de más abajo, presidente, usted puede ver el detalle, ¿no es cierto?, donde está la ley de presupuesto, ¿no es cierto?, con un presupuesto de 9.900 billones. Se le suman las modificaciones presupuestarias tramitadas a la fecha por 700.000 millones. Eso da un total, un presupuesto vigente de un crecimiento de un 7,5%, más las modificaciones que están en Contraloría a la fecha por 349.000 millones, lo que nos da un presupuesto de 11.046 millones de pesos, que es un 10,5% superior al año anterior. Ahora, este detalle después lo van a poder ver en la presentación que le puede enviar, presidente, pero básicamente transmitirle acá el trabajo que hemos hecho con el Ministerio cada vez que se va a armar un fondo de estas características. Ellos nos envían, ¿no es cierto?, la demanda, las necesidades, hacen, digamos, su exploración a través de todos los servicios de salud, cuáles son las demandas requeridas para enfrentar la emergencia. Y en cada uno de aquellos ítems, digamos, van presupuestando, ¿no es cierto?, los distintos componentes, como por ejemplo elementos de protección, laboratorios PCR, habilitación de camas, etcétera, digamos. Y todos los ítems que ustedes pueden ver desplegados acá, digamos. Con todo el fondo, por decirlo, COVID-1, para enfrentar la emergencia por cerca de 300.000 millones, ya está prácticamente gastado. Se nos quedaron algún remanente, pero muy pequeño, digamos. Y el fondo COVID-2 está en plena ejecución también, empezando por el presupuesto destinado al aumento de la residencia sanitaria, que son cerca de 100.000 millones. Y el resto de los ítems que ustedes pueden ver acá, digamos, todos estos fondos están programados para que ustedes se hagan una idea con un periodo de operación entre 2 y 3 meses, digamos. Ahora, ha sido más cercano a 2 que 3 meses, digamos, porque también ocurre que los mismos hospitales, digamos, y centros de salud se van estoqueando, digamos, de distintos insumos para no estar, digamos, comprando a última hora, digamos, tener los recursos disponibles a su momento. Por lo tanto, si bien, digamos, los insumos... ¿A qué fecha es esto, perdón, director? ¿Sí? ¿A qué fecha es esto? ¿Qué fecha? Mayo. ¿A qué fecha, perdón, qué? ¿A qué fecha es este cuadro resumen que estamos viendo? Lo que pasa es que más que una fecha, es más bien son los dos fondos que se han constituido. Lo que le estaba diciendo que el fondo 1 prácticamente está gastado, completo. ¿Ya? El fondo 2, no tengo el detalle de la ejecución, pero hay una parte que también ya está ejecutada, partiendo por el aumento de las residencias sanitarias por cerca de 100.000 millones y otros gastos que se han hecho en el camino. Por lo tanto, este fondo debería durar, si no me corrige Tania Morales, que es la sectorialista, este fondo debería durar hasta fines de agosto, principio de septiembre. ¿Tania?
los fondos de los 400.000 millones. Bueno, sí, ella está por ahí. Disculpe, no podía activar mi micrófono. Finales de agosto, inicios de septiembre están programados estos recursos, director. Perfecto. Entonces, la fecha sería, se van a jugar hasta los primeros días de septiembre los casi 700.000 millones de pesos adicionales que se están incorporando para enfrentar esta emergencia sanitaria. Gracias. Esto no significa de nuevo que no haya más recursos, digamos. En el fondo aquí lo estamos programando de forma trimestral, cosa de ir suplementando recursos en la medida que se vayan requiriendo, digamos. Por eso hicimos un primer fondo de 300.000, después suplementamos otros 400.000 y ahí vamos viendo, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver la flexibilidad que esto tiene, digamos. Al principio, en la primera parte o primer fondo, había un presupuesto bastante bajo para lo que es residencia sanitaria. Hoy día prácticamente un cuarto del fondo lo que es el programa de residencia sanitaria. Eso también es lo que hemos llamado de actuar con mucha flexibilidad, digamos, porque estos son ítems referenciales, pero obviamente no están marcados, por decirlo así, y la idea es justamente ir flexibilizando el uso, y de hecho, es más, podría ir un poquito más allá, digamos, del primer fondo, del fondo COVID-1, tuvimos varios cambios, digamos, de acuerdo al presupuesto que se programó inicialmente, digamos, y fuimos redistribuyendo los recursos en estas reuniones que tenemos semanalmente con el Ministerio. Entonces, estos, si bien son valores referenciales, también nos permiten dimensionar cuál es el gasto que se va a hacer aproximadamente en cada uno de los ítems, y después obviamente vamos viendo cómo eso se va ejecutando semanalmente en la emergencia. Ahora, la ejecución, ahora sí entramos al mes de mayo. En el mes de mayo tenemos un crecimiento del presupuesto respecto al mismo periodo del año anterior de un 9,1%. Y como ustedes pueden ver, bueno, están asociados a distintos ítems, prácticamente están todos los ítems creciendo, y hay uno que en particular está cayendo y que tiene que ver con las inversiones, y esto yo lo he mencionado en más de alguna oportunidad, no necesariamente en esta comisión o en este contexto, pero es evidente, ¿no es cierto?, que los periodos de cuarentena están ralentizando la ejecución de los proyectos de inversión. Eso válido para todo el horario nacional, digamos, tenemos una caída de inversión acumulada como un 20%, pero lo importante es que esos recursos es utilizarlos, digamos, no dejarlos inmovilizados porque hay una cuestión de realidad, digamos. O sea, aquí no vamos a poder hacer todas las inversiones que estaban programadas, digamos, ¿no? Y no por una cuestión de voluntad, una cuestión de restricción de movimiento. De los proyectos que estaban programados para terminar de aquí a diciembre, bueno, se van a prolongar, no sé, un trimestre más, 2 trimestres más el próximo año, y esos son recursos que tienen que estar contemplados en los presupuestos posteriores. Entonces aquí también hemos dicho una cosa, y que la hemos hecho bien patente, al menos el Ministerio de Vivienda y en Obras Públicas, donde básicamente nosotros les decimos, los recursos están disponibles, los vamos a reasignar, obviamente no los vamos a dejar inmovilizados, pero si las obras tienen que avanzar y las obras requieren esos recursos van a estar disponibles para ejecutar todas las obras que se requieran, digamos. Entonces, pero aquí solamente constatar una cuestión de realidad, que la inversión ha caído un 15%, y es probable que este monto vaya a ser muy difícil que se pueda recuperar de aquí a lo que queda del año. Y bueno, como ustedes pueden ver en todo lo que es adquisición de activos no financieros, digamos, hay un fuerte incremento, digamos, por las razones que hemos comentado. En fin, digamos, o sea, tenemos un presupuesto que está creciendo fuerte y se está haciendo cargo de la emergencia sanitaria. Acá después, bueno, es un poco lo que expliqué, ¿no es cierto? Los distintos ítems, gasto en personal, servicio, probablemente ahí el Ministerio les podrá entregar un poquito más de detalle respecto a las cosas en particulares, digamos, y entiendo que también parte del objetivo de esta sesión era conocer otras medidas que se están aplicando nuevas en todo lo que es la emergencia sanitaria. Pero este es como el resumen general, este es como la mirada más macro, la visión, digamos, desde la partida presupuestaria. Y si hacemos un zoom a lo que en el fondo podríamos decir como son los servicios de salud, ¿no es cierto? Tenemos un crecimiento al mes de mayo de un 8,3% respecto al mismo periodo del año anterior.
de nuevo, esto constata obviamente una realidad. Que es importante, todo lo que es insumo se trata de centralizar. O sea, estos fondos cuando se compran desde cosas tan simples como mascarillas, ¿no es cierto?, ventiladores, etcétera, todo eso obviamente se generan sinergias, se generan ahorros cuando se hace en forma centralizada. Y por lo tanto, de repente uno lo ve y dice, bueno, ¿por qué no ha crecido tanto el gasto ahí en el servicio mismo? Bueno, porque se está haciendo en forma muchas veces centralizada, digamos. Ahora, sin perjuicio de eso, el crecimiento ha sido importante en prácticamente todos los ítems, digamos, que tienen que ver con la atención de la emergencia sanitaria. Con un crecimiento global de un 8,3% respecto al mismo mes del año anterior. Eso es lo que yo le quería comentar, presidente, respecto a la evolución del presupuesto de salud 2020 y muchas gracias. Lo voy a dejar enviada la presentación para que lo puedan revisar en detalle y obviamente no sé si ya hay gente del Ministerio de Salud por hacer algunas preguntas. No sé si se integró el ministro y el gente de salud. No. ¿Todavía? Ah, ya. No se ha integrado. Entonces, ¿podemos retirar esta presentación por mientras para que...? No se ha integrado. No, sí podemos retirar la presentación. El compartir la pantalla. Todavía sigue la presentación ahí. ¿Sigue la presentación? Ahí sí. Ahí sí. Muy bien. Podemos hacer, a ver si hay preguntas por mientras. ¿Preguntas? Diputado Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Sí, quiero preguntarle al señor director de presupuesto, ¿por qué razón no tenemos datos de junio aún, estando terminando el mes de julio a la fecha, dada la premura y la relevancia que tiene este punto? Segundo, si estos datos están de igual forma siendo compatibles con los que están puestos en la página del Consejo para la Transparencia, en que yo me metí y no sé si es exactamente lo mismo o es distinto en cuanto a la información de acceso ciudadano de estos gastos. Me gustaría que lo precisara porque hay diferencia en los montos. Tercero, quiero preguntarle cuáles son los gastos en el ítem de fondo de trazabilidad del fondo 2 que él mostró, de 12.555 millones de pesos a mayo. ¿Cómo se compatibiliza con los anuncios que hizo el señor ministro de Salud cuando asumió a los pocos días de 90.000 millones de pesos adicionales? Que quisiera preguntarle en qué punto se encuentran esos recursos hoy día a los municipios con dineros marcados para estos efectos del tema de la trazabilidad. Y por último, quiero preguntarle sobre el hospital de Huechuraba. Él aludió a un fondo de 7.268 millones y otro de 21.000 para habilitación de camas. Me gustaría que pudiera precisar a qué se refiere esto exactamente, dado que todos entendemos que el hospital de Huechuraba es de camas básicas. Y por lo tanto, este presupuesto y otros que me imagino vienen de junio y julio, pudiera él precisarlo exactamente a qué se refieren en cuanto a la habilitación, dado que no tiene la complejidad de UCI ni de internaciones de mayor envergadura, me refiero para explicar los montos. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar? Yo quería preguntarle, director, los 400.000 millones, porque usted presenta dos columnas, una de casi 300.000 millones que ya están ejecutados el gasto, y una segunda de 400.000 millones que sería hasta septiembre. Yo debiese entender que eso es parte de lo que se acordó con el señor ministro en lo que es el acuerdo entre parte de la oposición y el Ejecutivo hace un tiempo, en lo que se llamó el acuerdo, ¿cierto?, respecto al tema de pandemia. Y de ser así, me llama la atención lo poco, si pudiera precisar un poquito más allá, cuánto está destinado de eso a trazabilidad y a testeo en lo que resta el tiempo. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque si vamos a entrar en un plan de paso a paso, uno de los elementos más importantes es asignar los fondos para trazabilidad y testeo. Y si yo mirara esa gráfica,
perdón, ese cuadro que usted presenta, ese resumen, no me queda claro finalmente cuánto es lo que se ha pensado hoy día en dejar asignado para lo que es trazabilidad y testeo y residencia sanitaria, que en general ha sido ocupada como un 53% de todo lo que ha estado desplegado en el país, pero cuánto estaría destinado para ese efecto pensando de aquí a fin de año, porque en definitiva el periodo de desconfinamiento va a ser un poquito más extendido. Quería hacer esas dos preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta? No estoy viendo ninguna mano levantada. Acá, azul, no. Eso, director. Bien. Muchas gracias, presidente. Voy a tratar de contestar las preguntas que se refieren más al ámbito de la dirección de presupuesto, digamos. Yo entiendo que también acá va a haber una participación del ministro de Salud y las autoridades que lo acompañen, y él podrá entrar en el detalle de aspectos más propios del ministerio, digamos. Pero voy a tratar de profundizar en lo que al menos tengo conocimiento respecto a lo que tiene que ver con los presupuestos. Lo primero, diputado Castro, por su intermedio, presidente, la ejecución presupuestaria a fines de este mes se publica la ejecución de junio, digamos. Y hay un desfase natural, no es por mala voluntad, digamos, sino que no es por tampoco apuntar con el dedo a algún servicio, pero en particular no podemos cerrar antes por los servicios de salud. Es difícil, históricamente ha sido difícil, digamos, los cierres presupuestarios. Hay dos ministerios que en general nos demoran el cierre presupuestario, y esto puede ser por la complejidad también de lo mismo, no estoy haciendo un juicio de valor, digamos. Uno son los servicios de salud, y otro es el Ministerio de Obras Públicas, y en algunos casos vivienda. Entonces, nosotros vamos a publicar la ejecución de junio la próxima semana, ya va a estar el informe completo, y estamos también, y se la vamos a hacer llegar a través de su intermedio, presidente, a la comisión. Estamos haciendo también una minuta un poco más detallada de los gastos, particularmente de la partida, para que se vayan entendiendo un poco más, y obviamente hoy día en el contexto de esta pandemia hay más preguntas, hay más dudas particulares, y hemos hecho una minuta interna de la dirección de presupuestos justamente para eso. La discusión que tuvimos del acuerdo fue parte también, y aquí aprovecho de contestar una de las preguntas que usted me hizo, presidente, que efectivamente producto del análisis de esa minuta, de los ítems, etcétera, que fueron apareciendo, fue que se decidió, ¿no es cierto?, incorporar este nuevo fondo de los 400.000 millones en esa oportunidad como parte del acuerdo, y para poder fortalecer algunas de las políticas que usted ha mencionado en las preguntas mismas. Con respecto a la información de la ley de transparencia, claro, ellos toman la información desde la dirección de presupuesto, por lo tanto, mal podrían tener otra fuente de información, y por lo tanto entendemos que los números deberían ser similares, digamos, los mismos, salvo que estén entrando alguna desagregación que la suma de los totales, digamos, no esté cuadrando, diputado, pero encantado de si usted nos hace llegar esa información para poder explicar las diferencias, lo hacemos, pero debería ser exactamente la misma información, porque la fuente es la dirección de presupuesto, no es otra. Ahora, respecto a la pregunta de los gastos de trazabilidad y la habilitación de las camas, en particular en Huachurá, etcétera, ahí me gustaría dejar, por su intermedio, presidente, contestarle al diputado Castro. Quizás esa es una pregunta que es más pertinente que la responda el ministro y sus autoridades. No me gustaría entrar ahí en la parte más técnica. Yo sé que hemos hecho varios decretos donde hemos autorizado esos gastos, y esos recursos se han estado transfiriendo a las distintas instituciones, pero me gustaría que el ministro se pueda referir más a ese aspecto. Y usted, presidente, me hizo una misma pregunta respecto a eso mismo, digamos, y yo entiendo que los recursos son parte de ese fondo, se han transferido
se han hecho, entiendo, 2 transferencias, 2 decretos de presupuestario de transferencia para estos conceptos, pero me gustaría que la forma y cómo lo están canalizando a través de las distintas instituciones fuera algo que abordara en particular el ministro cuando pueda intervenir. Muy bien. Agradecido de la presentación. ¿Hay alguna otra pregunta, señor director? Diputada Cariola tiene la mano levantada. ¿Ah, sí? Ah, ya. Diputada Cariola. Gracias, presidente. Sí, bueno, agradecer al director por las respuestas que, o sea, por la presentación que nos hace y por las respuestas. De todas formas, presidente, yo hubiese preferido que hubiésemos tenido la exposición primero del ministro para conocer en mayor detalle, ¿cierto?, la estrategia en términos generales y después hacer la bajada más técnica respecto de los números, porque hay varias preguntas que probablemente a uno les surgen a raíz de esta exposición que se van a tender a mezclar también con lo que le vamos a plantear al ministro, tanto en términos de opiniones, preocupaciones, observaciones, que quizás el director Matías Acevedo no va a poder responder como acaba de ocurrir. Mira, yo quisiera hacer algunas preguntas en relación a los criterios de compra y saber qué porcentajes se están realizando a través de tratos directos y convenios marcos. A mí me parece importante tener esta información y tener presente además que de acuerdo a la información que se presenta en el portal, la mayor parte de los gastos se han hecho vía trato directo y eso a mí me parece que es importante de aclarar, sobre todo por un tema de transparencia con el Estado y con los recursos públicos que se utilizan. El diputado Juan Luis Castro planteaba, ¿cierto?, recientemente su inquietud sobre el Centro de Salud Huechuraba, que efectivamente, doctor Juan Luis Castro, yo tuve la oportunidad de visitarlo, me mandaron a ética por esa razón, o al menos lo amenazaron. Está en mi distrito, ¿no? Ese centro de salud inicialmente era un centro de salud que iba a estar destinado con camas básicas para desarrollar los reposos de procesos postoperatorios en relación a distintas patologías no COVID. Sin embargo, hace ya, bueno, más de un mes, 2 meses creo, si mal no recuerdo, en menos de 2 días se transformó esa orientación y se transformó en un centro 100% COVID, donde no solamente se estaban atendiendo, y yo esto lo puedo decir porque visité el lugar, a personas que requerían de atención en cuanto a camas básicas, sino que incluso se tuvieron que hacer nuevas implementaciones. Y en esa oportunidad yo tomé conocimiento de varios elementos que estaban ocurriendo ahí, como por ejemplo, y por eso me atrevo a decir con tanta propiedad lo de los tratos directos, no solo por lo que dice en el portal, sino que también porque, por ejemplo, en ese centro de salud, la contratación de personal que se hizo fue a través de una empresa externa que subcontrató al personal de apoyo, al personal médico que está trabajando ahí, y yo pregunté, ¿esto fue vía licitación? Y me dijeron que no, que había sido en relación a un trato directo. Y a mí me gustaría aprovechar la presencia del encargado de los recursos, ¿cierto?, del ministerio, el encargado de inversiones, a propósito de también saber cuáles fueron los criterios para poder llevar adelante y cuál fue el procedimiento con el cual se trabajó para poder implementar ese centro de salud. Lo pregunto no solo por este trato directo con la empresa que finalmente, a través de la cual se subcontrató al personal médico, sino que además porque a nosotros nos indicaron que no solo estaba arrendado el galpón donde se implementaron las camas básicas, que eran cerca de 200 o 100, en total ya no me acuerdo si 100 o 200, tengo ahí la duda, quizás sería bueno que la pudieran resolver, sino que además los otros galpones de ese centro de eventos que hay, no sé si todos lo conocen, pero son varios galpones, también estaban arrendados y que era probable que los tuvieran que implementar posteriormente. Saber si para poder mantener el arrendamiento de esos otros galpones y tenerlos disponibles había que pagar un costo adicional solo por mantenerlos ahí, digamos, sin utilizar. Me parece importante también conocer en relación a eso mismo,
cómo se diferenciaron los pagos, porque yo pregunté en esa oportunidad si lo único que se le estaba pagando a la empresa Espacio Riesgo, Centro de Eventos Espacio Riesgo, era el arriendo del lugar o derechamente también se estaba pagando por otros servicios. Y lo que nos contaron es que a través del Servicio de Salud Metropolitano Norte se estaba pagando el arriendo, pero a través de la dirección, o sea, a través de redes asistenciales, se estaba pagando por la implementación, es decir, toda la implementación médica hospitalaria que se hizo al interior de ese recinto, lo hizo el Centro de Eventos Espacio Riesgo, según la información que recibimos en esa visita inspectiva, y hemos solicitado a través de oficios de fiscalización mayores detalles de esa información y no la hemos recibido hasta el momento. Por eso es que también aprovecho esta oportunidad para poder tener esos antecedentes, sobre todo porque estamos a puertas de iniciar una comisión investigadora que va a entrar en detalle respecto a este tema, y me parece muy importante que, ya que la Comisión de Salud se ha abocado a tratar los temas financieros, podamos tener en esta comisión la mayor cantidad de antecedentes que se puedan poner a disposición posteriormente de la investigación que se va a llevar a cabo a propósito de esa decisión que se tomó. Y me interesa también conocer, presidente, cuál es el incremento en recursos humanos que se tiene, qué porcentaje, además de saber cuántas licitaciones directas y cuántas indirectas se llevaron adelante, qué porcentaje existe en relación a, o sea, cuánto ha sido el incremento en recursos humanos, en qué áreas del personal médico, ya sea personal médico o no médico, cuál es la proyección de esto en relación al año 2021, y si existe algún tipo de alternativa presupuestaria para poder mantener el crecimiento de camas críticas. ¿Cuál es el mecanismo de fondos mencionados anteriormente? Ricardo, con esto termino. Quisiera saber concretamente, porque a nosotros cuando tuvimos una reunión en algún momento con el ministro nos habló de 30.000 millones que se iban a destinar a la atención primaria. Entonces, a mí me gustaría saber cuáles van a ser los criterios de distribución, si eso ya lo tienen resuelto. ¿Cómo se van a distribuir esos recursos en la atención primaria? Si van a ser un espejo del per cápita, si se van a distribuir en función de los criterios sanitarios de contagio por comuna, si se van a distribuir, de qué manera se van a distribuir, y cuántos son los recursos que se han aumentado, porque hasta ahora por lo menos el incremento que hemos visto en la atención primaria respecto de lo presupuestado no es más del 2%. Y a mí me parece que eso es a lo menos preocupante considerando que estamos en una pandemia. Muy bien. Diputado Gaona. Presidente, bueno, ¿Sí? Primero yo muy en la línea de lo que ha señalado la diputada Cariola, que nos ahorró todo el tiempo para las preguntas que hay que hacerle al ministro y a la gente del Ministerio de Salud, que claramente la Dirección de Presupuestos es la que fija los marcos generales, pero el cómo se ejecutan esos gastos y específicamente en todas las preguntas que señala la diputada Cariola, por su intermedio, presidente, corresponde que el Ministerio de Salud nos pueda dar mucho más detalle, así que nos ahorramos todo ese tiempo para que ojalá el ministro llegue directamente a responder o las autoridades del ministerio. Y me queda a mí también la tranquilidad de que efectivamente la importancia es que siempre nos quejamos todos nosotros de la Dirección de Presupuestos y cómo efectivamente va restringiendo y hay lentitud y todo ello para ejecutar las cosas, pero aquí a mí me queda la tranquilidad, al parecer, por los antecedentes que nos entrega el director de presupuesto, que esto ha estado siempre disponible, por lo tanto no hay un problema de recursos para enfrentar la pandemia y que deba disponer el Ministerio de Salud. Ahora, respecto de la ejecución de sus recursos, no es una materia que le compete al director de presupuesto, le compete al Ministerio de Salud, por lo tanto, todas las preguntas que se han hecho aquí corresponden a otros actores y no a la Dirección de Presupuesto. Yo me quedo con la tranquilidad que efectivamente la disponibilidad de recursos ha estado en tiempo y forma, y aquí no puede haber ninguna respuesta del Ministerio de Salud en el sentido de que no se ha contado con los recursos oportunamente para poder disponerlos y enfrentar esta situación de pandemia. Así es que yo en ese ámbito me quedo muy tranquilo con la presentación de la Dirección de Presupuesto. Lo que sí, no sé si está dentro de las posibilidades de la información o de lo que se le requirió al director de presupuesto para esta sesión, pero tiene que ver con, perdón, con los recursos que han asignado los gobiernos regionales. Y eso no sé si tiene usted, director, no sé si detalle, pero por lo menos cuál ha sido esa proporción de recursos desde los gobiernos regionales al Ministerio de Salud, específicamente a los servicios de salud, para enfrentar esto de la pandemia, porque claramente eso ha mermado los recursos de los gobiernos regionales que podrían, por ejemplo, ser utilizados en la reactivación económica.
En el caso de la región que yo represento, hay muchas dificultades para poder poner recursos en la mesa para la reactivación económica y poder apoyar a las pequeñas y medianas empresas, porque evidentemente, al parecer, muchos recursos del gobierno regional se han estado destinando a las materias de salud y la pandemia, y evidentemente cada gobierno regional sigue también con su propia ejecución presupuestaria, sus obras en funcionamiento que no puede dejar de financiar y de activar. Entonces, también me preocupa eso de cuál es la proporción de los recursos que los gobiernos regionales han destinado a la pandemia, porque eso claramente ha impactado en lo que significa, a lo menos, la posibilidad de destinar recursos a la reactivación económica en regiones. Y quisiera que, eso sí, me parece que puede ser una pregunta más concreta para el director de presupuesto, y comparto todas las preguntas planteadas por la diputada Cariola, por el diputado Celi y por el diputado Castro, que esperamos que el ministro o los asesores del ministro nos puedan responder adecuadamente. Gracias, presidente. ¿Ingresó el señor ministro? Hay un ingreso del Ministerio de Salud. Deduzco que debe ser el ministro. ¿Ingresaron? ¿Estamos seguros? ¿Sí? Aquí hay ministro de Salud, aparece. Y yo lo hice ingresar, pero no sé si es ministro, es Ministerio de Salud, dice. Sí, lo dejamos ingresar. Estamos esperando al ministro de Salud mientras nosotros hacíamos las preguntas. Está. El ministro de Salud está ahí en la foto ahora. Ya, entonces, mientras antes de darle la palabra al señor ministro, la vamos a dejar a don Matías Acevedo para que nos responda, quiere responder algo de lo que se ha consultado recién. Yo, presidente, como hablé anteriormente, antes de iniciar la sesión, voy a tener que irme a otra reunión, digamos, por eso le pedí poder comenzar esta presentación. Pero sin perjuicio de eso, me gustaría poder contestar algunas de las preguntas que se han planteado acá respecto a los temas presupuestarios en particular, digamos. Respecto al tema de las compras, cuánto han sido compras directas, cuánto ha sido por licitación, al final, no hay que hacer un juicio, yo no me debería hacer un juicio de valor de si un mecanismo es mejor que el otro, digamos. O sea, de hecho, los servicios tienen esa flexibilidad justamente para enfrentar situaciones de emergencia. Por lo tanto, uno en los dos escenarios uno podría encontrar, digamos, que las compras se hagan en tiempo y forma y en los precios adecuados, digamos. Y eso es algo que es sujeto de evaluación. Digamos, ahora no nos compete a nosotros el tema de las compras, pero solamente a través por su intermedio, presidente, responderle a la diputada Cariola que eso es algo que después habría que evaluar si fue efectivo o no, digamos, cuáles fueron la variabilidad de precio y disponibilidad también, porque muchas veces el no hacerlo a través de ese mecanismo directo significa no contar con los recursos o con los insumos necesarios para atender la emergencia, digamos. Entonces, creo que hay que hacerlo en su mérito, digamos, sin tener un prejuicio ex ante de si es un buen o mal mecanismo, porque de hecho esos dos mecanismos están permitidos, digamos, en la ley de compra, digamos. Ahora, con respecto a la ejecución de los gobiernos regionales, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Al principio nos comenzaron a llegar muchas solicitudes de reasignaciones presupuestarias por la ralentización de las inversiones que se destinaban a apoyar, ¿no es cierto?, la red asistencial de la región, digamos. Y lo que hicimos al corto andar fue una coordinación en que todos los recursos que fueran de alguna manera solicitados por los gobiernos regionales debían contar con el visto bueno del Ministerio de Salud para su autorización. Porque como bien dice el diputado Gaona por su intermedio, presidente, muchas veces, bueno, hay una buena voluntad, ¿no es cierto?, o ganas de llegar a tiempo con los recursos, pero quizás esas compras ya iban en camino a los distintos establecimientos de salud que había hecho Senabast, digamos. De hecho, en algunos casos comenzó a pasar eso y por eso nos dimos cuenta. Entonces, la tranquilidad de que al menos todos los recursos que se han ido aprobando, yo diría desde hace por lo menos 3 meses a la fecha, han tenido el visto bueno del Ministerio de Salud para su aprobación y su reasignación presupuestaria. Ahora, es efectivo que la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales ha estado muy lenta en lo que es el ámbito de la inversión, y por eso también lo hemos permitido, porque ni aunque se levantaran todas las restricciones sanitarias hoy, digamos, van a poder ejecutar los proyectos los
recursos de los proyectos de inversión que tenían programados para el año. Por lo tanto, es posible que la discusión que tengamos en un par de meses más del presupuesto 2021, bueno, esos recursos van a estar disponibles para terminar la obra durante el primer trimestre del año siguiente, digamos. Entonces, ese ha sido el contexto general y esa ha sido la dinámica. Ahora, en términos de recursos, estamos hablando de, aquí me mandan por interno, las cifras son como 40.000 millones de pesos, digamos, que en total se han reasignado en todos los gobiernos regionales para las distintas iniciativas, hospitales, ¿no es cierto?, CEFAM, etcétera. Y por último, señalar un tema que mencionó la diputada Cariola por su intermedio, presidente, que creo que es importante al menos recordar. En la discusión de presupuesto que tuvimos el año pasado, el aumento del per cápita de salud a la atención primaria fue de un 14%, o sea, fue un aumento relevante. Todas estas cifras que nosotros mostramos acá no incluyen estos 50.000 millones adicionales de los gobiernos regionales que en general van a la atención primaria. Entonces también cuando uno, y eso es parte quizás del trabajo que hay que ir haciendo para clarificar las cifras, diputada, ir juntando todos esos recursos para ver finalmente cuál fue el impacto final en el per cápita de salud, un per cápita que ya tenía un crecimiento importante para este año, pero que obviamente por las razones que todos conocemos está aumentando mucho más allá de esa proporción. Eso es lo que me gustaría señalar, presidente, y agradecerle. Muchas gracias, director. Yo lo que sí quiero comprometer, y creo ayuda también a la transparencia, nosotros estamos haciendo unas minutas que en general la solicitan parlamentarios, autoridades, todos los meses respecto a la ejecución presupuestaria. Es algo muy particular que lo estamos haciendo para el Ministerio de Salud este año, producto de la pandemia. Así que también dejarle el ofrecimiento de enviarle esas minutas en forma mensual, digamos, a través de la Secretaría, para que ustedes puedan disponer de esa información en forma oportuna y puedan analizarlo con el desglose que, de alguna manera, hoy día ustedes me están preguntando cuánto va la atención primaria, cuánto se está ocupando del fondo, cuánto se está comprando insumos médicos, cuántas camas adicionales, cuánto se está gastando en camas. Todo ese detalle es el que hemos estado haciendo en estas minutas, porque la información tradicional o el reporte tradicional de la Dirección de Presupuesto para esta emergencia al menos no es suficiente y vemos que la demanda por información es mucho más alta, digamos, que en tiempos normales. Muchas gracias, director, y quienes le acompañan. Bien, así pues, que lo dejamos liberado allí para que usted asista a su otra reunión. Y el Zoom implica más reuniones que lo que uno supone. Así que vamos a dejar ahora al señor ministro, ¿cierto? Agradecer la presencia del señor ministro de Salud que nos acompaña también. Y dejarle la palabra, no sé si tiene una presentación el ministro o cómo va a ser su presentación. Agradecerle, ministro París, su presencia en esta comisión, su asistencia. Además que viene de la Comisión de Hacienda, lo sé. Así que está por eso su retraso, así que lo tenía claro en ese sentido, estuvimos en algún momento juntos allí. Así que, ministro, le dejo la palabra, usted conoce el temario, los puntos previamente que están en la invitación. Muchas gracias, diputado Celis, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Por su intermedio aprovecho de saludar a todos los componentes de la Comisión de Salud y reconociendo obviamente la potestad que tiene la Cámara de revisar o ser el órgano que supervisa nuestro funcionamiento. Voy a dejar a cargo del subsecretario de Redes Asistenciales la presentación que tenemos, ya que él ha manejado estos aspectos. Así que le dejo la palabra al señor Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales, que tiene una presentación que le pedimos a quien maneja Ministro, que nos permita compartir. Sí, ministro, solo por lo operacional, mientras le dan la pasada ahí para la presentación, ¿la señora Adriana Tapia va a hacer una presentación aparte o
es la que va a ser la presentación única, es la que va a ser el No. subsecretario Zúñiga. Una sola presentación, presidente. Perfecto. Una sola Muchas presentación. gracias. Muchas No, gracias. gracias a usted y gracias a todos los diputados que están presentes. Muy bien. Entonces, Hola, presidente, ¿cómo está? ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Puedo comenzar la presentación? ¿Sí? Sí. Tienen que compartir pantalla, que está autorizado. Perfecto. Quiero decirle a los diputados que tenemos autorizaciones para funcionar hasta las 19 horas. ¿Ah? Así es que vamos a tener un tiempo adicional para la presentación. Espero que nos dé tiempo para hacer preguntas, así que sea un poquito acotada para que podamos dialogar. Diputado Muchas- Celis, Sí. pero me da la impresión que tienen que ir a dar quórum igual a la comisión, ¿o no? Vamos a hacer quórum allá, pues, primero, veamos cómo Ya. anda. Ah. Véanlo ustedes, porque... Ya. Por su intermedio, señor presidente, voy a comenzar la presentación acerca de los recursos y los programas que hemos implementado en la atención primaria a propósito de esta pandemia por coronavirus. Déjenme cambiar acá, que no veo la presentación. Bueno, ¿cuáles fueron los objetivos de la preparación de la atención primaria para la pandemia? Primero, generar una oferta. Nosotros sabíamos de pandemias anteriores, obviamente no sabíamos que iba a ser de esta magnitud, pero sí sabíamos que necesitamos aumentar la oferta en relación a las pandemias, sobre todo la oferta de la atención de urgencia. Lo segundo era que sabíamos que teníamos que disminuir la asistencia a los establecimientos debido al peligro de contagio y con ese objetivo poder llevar la oferta de prestaciones de los distintos programas de crónico, de control niño sano, Chile Crece Contigo, al domicilio de los pacientes que más lo requerían. Lo tercero, para poder hacer más eficiente aún eso, era implementar servicios como telemedicina, teléfono, no presenciales, para dejarlo bastante amplio. Y obviamente todo eso con los recursos adicionales que se necesitan para poder adecuar el funcionamiento de la atención primaria a una pandemia de estas características. Estas reuniones nosotros las fuimos teniendo con los mismos alcaldes, con las asociaciones de los alcaldes en las semanas de enero, febrero, y en ese sentido fuimos estableciendo distintos programas, ¿ya? En conjunto con ellos. ¿Por qué? Porque obviamente el conocimiento de los vecinos, de los barrios, de las distintas poblaciones es mucho más amplio desde el punto de vista de los alcaldes que lo que yo o de lo que el Ministerio de Salud puede hacer en su oficina central. ¿Y cuáles fueron estos programas? Primero, la hospitalización domiciliaria de atención primaria. Esto es un concepto que, si bien se ha trabajado antes desde los hospitales, los servicios de salud, no había sido incorporado a la atención primaria. ¿Y por qué quisimos incorporarlo? Porque sabíamos que había una alta tasa de hospitalización de los pacientes por coronavirus, a un 20%, y en ese sentido nosotros necesitábamos... Perdón, subsecretaria, que lo interrumpa. La otra vez vimos un poco esto. Estábamos interesados ahora en los aspectos financieros fundamentalmente de las medidas, ¿ah? Que es el motivo inicial o central de la invitación. Voy a avanzar, o sea, como para... Sí, para ganar. Cuantificar un poco la inversión o el gasto que se ha hecho. La atención domiciliaria, que es un proyecto que está en constante ejecución dentro de lo que es la atención primaria, pero que ahora se viene reforzado a propósito de esta pandemia. Lo mismo con el refuerzo de recursos humanos de los servicios de urgencia, que lo mencioné. O sea, se necesitaba aumentar considerablemente en horario y en capacidad de atención. Lo mismo con los recursos humanos en los CEFAM, con los enfermeros de triage, porque... Si ustedes recuerdan, nosotros separamos la urgencia entre la urgencia respiratoria y la urgencia no respiratoria. Lo mismo con las postas de salud rural para poder abarcar una mayor cantidad de territorio.
la entrega de fármacos y alimentos a domicilio a través de los equipos de atención domiciliaria, la atención remota, que es decir, a través de telemedicina o teléfono, y bueno, la campaña de invierno misma, la apertura anticipada de los centros de salud familiar, que a propósito de esta pandemia nosotros adelantamos, tal como lo hicimos con los hospitales, ahorramos todo el proceso administrativo una vez que se termina la construcción para poder ocuparlo en beneficio de la ciudadanía. La ampliación de horario, que ya lo mencioné, la reconversión de los programas de imágenes diagnósticas, debido a que obviamente eso no se puede hacer por telemedicina, no se puede llevar el mamógrafo a la casa. Y finalmente el seguimiento de casos, que es la estrategia de trazabilidad, testeo, aislamiento, que también se hace en colaboración o en conjunto con la Seremi regional. La hospitalización domiciliaria, para que podamos dimensionar, estamos hablando de 592 establecimientos y es un equipo que consta de médico, enfermera, kinesiólogo y TENS, ¿ya? 44 horas semanales cada uno de ellos, además de los insumos que se necesitan para poder, obviamente, atender a esos pacientes, como suero fisiológico, oxígeno, el cilindro de oxígeno, etcétera, oxímetros de pulso, etcétera. En cuanto a la cantidad de establecimientos, o sea, cómo se repartió, ¿ya? Obviamente siempre el catalizador más importante es la cantidad de población que atiende cada uno de los establecimientos, de los CESFAM, de los consultorios, y en base a eso se hizo esta distribución. Lo mismo con los recursos humanos para los servicios de urgencia, los servicios de alta resolutividad de urgencia también, en donde se pudo, obviamente, fortalecer todos esos establecimientos ahí mencionados, los 233 SAPU, los 56 servicios de atención de alta resolutividad, los 588 CESFAM y las 1.129 postas de salud rural. En lo que es entrega de fármaco a domicilio, como nosotros le pedíamos a los pacientes no asistir a buscar sus medicamentos, se hizo una entrega mayor en un comienzo, cuando todavía no llegaba la pandemia a nuestro país, pero en la medida que se fue alargando la pandemia en algunas zonas, fue necesario, obviamente, asistir a los domicilios para entregarles los medicamentos correspondientes, y ahí vuelvo a repetir la colaboración que tuvimos con los alcaldes, debido a que, obviamente, esto no es algo que se hace de forma normal para la magnitud del problema que estamos teniendo. Lo que es la atención remota, es decir, ya sea por hospital digital, ya sea por consulta médica remota o el seguimiento a través del teléfono de los distintos programas, sobre todo los pacientes que los consultorios saben que no tienen buena adhesión al tratamiento, sobre todo de diabético, hipertenso. ¿Por qué? Porque una descompensación de esos pacientes implicaría un uso o que ese paciente llegara a la urgencia de un hospital y probablemente, con mucha seguridad, un uso de una cama de cuidado intensivo, que eran las que nosotros necesitábamos reservar para los pacientes de coronavirus. Paréntesis, también recalcar todo el tema de la vacunación, que eso evitó que tuviésemos estos dos virus circulando, la influenza y hoy influenza, y que eso nos permitió disponer de todas las camas para coronavirus. Lo de la campaña de invierno, que es un programa que se hace normalmente dentro de lo que es la atención primaria, a propósito de la influenza, y lo que mencionaba anteriormente, o sea, tal como nosotros aperturamos anticipadamente, ahorrándonos todo el proceso administrativo, una vez que los establecimientos son construidos, de 5 hospitales que nos permitieron aumentar en 1.700 camas, también nosotros aperturamos esa lista de establecimientos de atención primaria. ¿Por qué? Porque necesitamos, obviamente, disponer de más establecimientos para atender las urgencias de los pacientes, dado que todos sabemos que la atención primaria de salud es la puerta de entrada al sistema. Y desde ahí, obviamente, derivar a los servicios de urgencia de acuerdo a su gravedad, o también teniendo la posibilidad de hospitalizar en domicilio. La ampliación de los horarios, que está puesto ahí los recursos que se entregaron a los 79 establecimientos que no tenían un SUR de 24 horas, los 84 establecimientos del SAPU, la misma formato, o sea, SAPUs cortos que nosotros les llamamos, los transformamos en SAPUs largos, eso implica 24 horas de atención. La reconversión que mencioné de imágenes diagnósticas que fueron
cambiado. Y en ese sentido, termino la presentación, presidente, también reforzando que, como bien comentaba el director de presupuestos, han habido transferencias adicionales para el sector salud de 700.000 millones de pesos. Pero no es que solamente esos recursos se han utilizado a propósito de esta pandemia, sino que parte importante del presupuesto normal aprobado por el Congreso Nacional en la Ley de Presupuestos del año 2019 fueron reconvertidos para atender a pacientes de coronavirus. ¿A qué me refiero? Voy a dar un par de ejemplos. Nosotros normalmente teníamos recursos, por ejemplo, para hacer cirugías electivas. Obviamente que al no hacer esas cirugías electivas en nuestros hospitales debido a su reconversión para atender a pacientes de coronavirus, tanto en los pabellones como en las recuperaciones, todos esos recursos que al final financian el sueldo de la enfermera de pabellón, de la técnico de enfermería de pabellón, del anestesista, ahora se logró financiar esos mismos recursos humanos, esas mismas personas, para atender a pacientes que necesitan atención de coronavirus. ¿Y por qué menciono el ejemplo del pabellón? Porque es el más significativo. Nosotros en nuestro país tenemos 250 intensivistas, pero tenemos 1.300 anestesistas. Y esa reconversión que hizo la Sociedad de Anestesiología del país ayudó de sobremanera para atender el coronavirus. Y en cuanto a la atención primaria, también. Cuando nosotros vemos que en forma normal, por ejemplo, tenemos recursos de programas como pueden ser el programa odontológico, bueno, esos recursos del programa odontológico financian las remuneraciones de técnicos de odontología, financian obviamente a los dentistas, y esos profesionales que dejaron de atender debido al riesgo que existe cuando de la atención de poder contagiar no solamente a los profesionales, sino que a pacientes que están ubicados al lado. Muchos de ustedes conocen cómo están establecidos los sillones dentales que están muy cerca unos de otros y permite obviamente hacer muy eficiente esa atención, pero en esta oportunidad obviamente implicaba un riesgo muy alto para los pacientes como para los funcionarios, y la reconversión que hubo fue de esos funcionarios, ¿ya? Ellos hoy día están haciendo trazabilidad, están yendo los equipos domiciliarios a atender a pacientes a sus casas, a entregar medicamentos, a entregar fármacos, a entregar alimentación, a entregar vacunas, ¿ya? Hay que recordar que las vacunas de los 6, de los 12 meses se siguen poniendo. Y ese trabajo obviamente es gracias a que los funcionarios de la salud municipal se han reconvertido a la atención por el coronavirus. Lo mismo que comentaba, presidente, por ejemplo, todos los programas que no se lograron ejecutar, como ustedes bien saben, se tiene que hacer una reliquidación si es que no se cumplen los objetivos. Como sabíamos que esos metas no se iban a cumplir, nosotros emitimos una resolución. ¿Qué permitía la resolución? Que esos recursos, esas segundas cuotas, ante el no cumplimiento de las metas, los alcaldes pudieran destinarlas a atender a pacientes de coronavirus. Ya lo mencionó el director de presupuesto, todos los recursos de los gobiernos regionales también se reconvierten a la atención de coronavirus. Obviamente teníamos que consolidarlos acá para no repetirnos en las compras, que no vaya a suceder que, por ejemplo, el Ministerio de Salud compró camas y resulta que también el gobierno regional compraba las mismas camas para habilitar más lugares de hospitalización. Los recursos de elementos de protección personal. Nosotros sabíamos que íbamos a encontrarnos con una presión muy fuerte comercial, y es por eso que le encargamos a la Cenabast, que la Cenabast tiene un poder de compra gigantesco, y ese poder de compra gigantesco lo ejerció peleando con los países más grandes del mundo, yendo a comprar a China, yendo a comprar a la India, y eso nos permitió mantener el abastecimiento en todo momento. ¿Por qué? Porque hubo anticipación, hubo concentración de demanda, y eso se ejerció con una gran empresa del Estado como es la Central Nacional de Abastecimiento. Al día de hoy, la Central Nacional de Abastecimiento tiene un stock de 40 días, es decir, si por razón cualquiera llegase a haber un rebrote a nivel mundial y no pudiesen entregarnos los órdenes de compra comprometidas en nuestros proveedores, nosotros podríamos funcionar 45 días sin ningún problema de abastecimiento de elementos de protección para cuidar la salud de nuestros trabajadores.
Y obviamente los recursos adicionales que mencioné en la presentación, que son los recursos de hospitalización domiciliaria, de visita domiciliaria, de refuerzo de recursos humanos, además de lo normalmente transferido de per cápita y programas ministeriales. Esa es la situación, señor presidente. Muchas gracias, subsecretario. Le pido si puede retirar la presentación para que... Y quienes quieran hacer preguntas, por favor, que levanten la mano ahí en azulito, acá en el levantar la mano, ¿cierto? O los que quieran pedirla de forma... ¿Diputado Sandón está pidiendo la palabra o no? ¿No? Diputado Juan Luis Castro, creo que está pidiendo la palabra con la mano. Diputado José Miguel Castro también, ¿o no? También, después. Diputado Rosas, a continuación. Adelante, diputado Castro. Gracias, presidente. Saludar, por cierto, al señor ministro, a la señora doctora Adriana Tapia. Yo quiero preguntar por el tema de la trazabilidad, que está precisamente muy fuertemente en el tapete, y tengo dudas en el siguiente sentido. Sabemos epidemiológicamente, según los especialistas, que hay 4 parámetros que son fundamentales de poder conocer y detallar para, sobre todo en las fases que van a venir ahora en las próximas semanas de confinamiento, son esenciales para estandarizar criterios, precisamente de confinamiento y de manejo y aislamiento de casos. En ese sentido, el primero es obviamente la oferta de exámenes PCR disponibles para la población. Entendemos que hay una capacidad disponible alrededor de 20.000 exámenes diarios para el país. Sin embargo, las fluctuaciones que ha tenido esa oferta son variadas. Y todos sabemos también que en la medida que hay menos test que se estén efectuando, aunque haya holgura de capacidad para hacerlo, significa ver en menor cuantía la realidad, achicar un poco el escenario de realidad y por lo tanto las cifras de positividad son en ese sentido difíciles de interpretar cuando el número de testeo es bajo. Entonces, el primer punto es cómo se está abordando el enfoque de la variación de testeo, que día a día varía mucho a veces, y por lo tanto arroja valores de positividad que pueden ser engañosos respecto al nivel de salida que estén teniendo distintas comunas, regiones del país, para ir determinando conductas respecto de ello. El segundo criterio es la velocidad de respuesta de los informes de PCR, porque también sabemos que es muy distinto tener un resultado de PCR al segundo día que tenerlo al séptimo día o pasado la primera semana, respecto a la capacidad de aislar el caso en cuestión que se está identificando. Y en ese sentido, no tenemos cifras de la oportunidad de respuesta de los informes PCR. Sabemos sí, en regiones como la que me toca representar, en O'Higgins, está Javier Macaya también aquí presente, tuvimos problemas serios, incluso retrasos de más de 2 o 3 semanas, pero en la actualidad no sabemos exactamente porque no hay un dato disponible sobre ese tiempo de respuesta. Porque además mucha gente se queja, les debe llegar a muchos de nosotros el reclamo, de que solo se hace la prueba a personas que están con síntomas. Y por lo tanto esta acción proactiva de estar saliendo a testear es la que a mí me preocupa y me da temor de que no estemos justamente teniendo la proactividad que se está declarando para efectos de ocupar esa holgura de 20.000 test diarios que no se están ocupando muchas veces. Y segundo, para que el tiempo de respuesta de los informes sea acorde con esas, ojalá 48 horas, que sería ideal tener la respuesta para poder aislar ese caso. Tercer criterio tiene que ver con la capacidad en esas primeras 48 horas de identificar un caso, aislarlo. Tampoco, no conozco yo cifras que nos indiquen si se está cumpliendo un plazo razonable, por ejemplo, de 2 días o 3 días, para aislar los casos que se sabe que tienen positividad en su examen. ¿Qué está ocurriendo respecto a eso? Y cuarto, respecto a los contactos, es decir, el sistema de trazabilidad y trazadores que permitan un lapso también breve de 48 o 72 horas, hacer la llamada telefónica, identificar esos casos
y por cierto, hacerle guardar la cuarentena también es decisivo. Entonces, en estos 4 criterios, oferta de exámenes, tiempo de respuesta a los exámenes realizados, tiempo máximo de aislamiento, una vez detectado el caso, y tiempo máximo de trazabilidad de los contactos, yo quisiera saber, al ministro, preguntarle cuál es la situación realmente, porque esos datos no están en publicación en la desagregación de comunas, por ejemplo, ya que vamos a tener un fenómeno cada vez más creciente de focos o realidades comunales muy distintas. Por ejemplo, Santiago, que tiene una positividad que se ha señalado, que va bajando, y está muy bien. Sin embargo, esos datos enmascaran las realidades comunales de Santiago, donde hay, entiendo yo, diversidades enormes de comuna a comuna respecto a la realidad de positividades que los promedios, en estos casos, son tendientes a que los árboles no dejan ver el bosque en cuanto a las realidades directas y específicas de cada comuna. En el caso de O'Higgins, es evidente que Rancagua, como ejemplo, tiene altos niveles, ¿verdad?, por ser capital regional, pero cómo eso se desagrega, cómo eso está rebotando en la realidad de los promedios de cada región son muy visibles. Entonces, sobre esto quisiera, presidente, que el ministro se pudiera pronunciar, porque son datos que además los epidemiólogos señalan y demandan con más fuerza de poder ser publicados, conocidos, porque así de esa manera podemos caminar hacia adelante también con más seguridades en llegar a tiempo en los rebrotes que puedan ocurrir en cualquier instante, en cualquier zona, además en nuestro país. Gracias, presidente. Muy bien. Siguiendo el orden estricto, oye, de la palabra en levantar la mano acá, Patricio Rosas, Carol Cariola. Patricio Rosas. Gracias, presidente. Quisiera consultarle al subsecretario, en la misma línea de lo que observó el diputado Juan Luis Castro, el tema de los test, sobre todo porque yo represento una región que está en proceso de desconfinamiento, la región de Los Ríos. El tema de los test, que los epidemiólogos dicen que por cada test positivo tiene que haber 100 test, y lamentablemente eso no se cumple en nuestra región, que está arriesgando, obviamente, con esta conducta, que tengamos rebrotes. Lamentablemente hay una restricción respecto de la cantidad de test que pueden hacer la red asistencial. No está disponible en toda la red asistencial primaria, no en los SAPUS ni en algunos consultorios solamente. Entonces, de los 40 puntos de la red que deberían tener acceso, no los tienen todos. Por lo tanto, no tenemos la capacidad de hacer un buen testeo, que sería la fase de salida y que daría la seguridad para el desconfinamiento. Estando yo muy de acuerdo con que tenemos que desconfinar, pero hay esta inseguridad que se provoca porque tenemos poca cantidad de test. Segundo, que no se le hace test, como decía también el diputado Juan Luis Castro, salvo al caso índice. Y a muy pocos casos que son personas que viven con el caso índice, no se les está haciendo el test. Por lo tanto, eso crea una falsa seguridad de la positividad de los exámenes. Tampoco se les hace test a los contactos, a los que se logra hacer la trazabilidad, porque la atención primaria no tiene los recursos suficientes para hacerle la trazabilidad, y solamente los están llamando por teléfono al día 5 y al día 14, cosa que no es una trazabilidad. Se tiene que hacer un test. Eso sabemos que eso es así en los países que han logrado limitar los brotes una vez salido del confinamiento. Y en el tema de aislamiento tampoco hay un seguimiento adecuado del aislamiento de todos los contactos, sino solo del grupo estrecho de los contactos. Y un tema que no se ha tocado acá es respecto de a qué persona se le considera sospechoso, porque hay una disparidad de criterios. A algunos se les utiliza 2 criterios, que debería ser cefalea, tos seca, y a otros se le agrega 3, que tiene que tener los 3, tos seca, cefalea, fiebre, y a otros además le agregan un 4 de compromiso del estado general. Entonces, solamente a algunos les hacen los test, y también hay una diferencia en cuanto a los criterios clínicos para hacer el test. Y eso genera también una diferencia respecto de la capacidad que tiene la red para ir conteniendo un brote. Entonces, esas son las preguntas respecto de la capacidad que tiene que tener nuestra red en este paso a paso, pero antes de avanzar en abrir los locales comerciales, los cines y todo eso, se supone
que el paso del testeo, trazabilidad y aislamiento es el primero que tiene que estar disponible. Y esa es la pregunta que quiero saber. ¿Por qué se está avanzando en abrir restaurantes, en abrir cines en nuestra región de Los Ríos sin tener instalado un testeo con todos los criterios que he mencionado? Gracias, presidente. Diputado, como tenemos un tiempo limitado para regresar después a la sala, yo les pediría que las preguntas fuesen más acotaditas para que alcancemos, ¿cierto? Y el ministro alcance a responder. Así que ahora, diputada Carol Cariola, y después José Miguel Castro. Sí, gracias, presidente. Presidente, yo creo que sería muy importante que podamos tener como Comisión de Salud una sesión más larga, completa, ¿cierto?, con el ministro de Salud, sí, a propósito de estos mismos elementos, porque siempre hay que preguntar corto y hay muchas dudas, hay muchas cosas que quisiéramos entender. Yo me sumo a las preguntas del diputado Rosa a propósito de la preocupación de cómo se va a afrontar el proceso de testeo a propósito del paso a paso. Saludar al ministro, perdón, ministro, que no lo saludé, le veo ahí la punta de la cabeza. Ya, pero mire, yo hice algunas preguntas al director de presupuesto y que la verdad es que él planteó que él no tenía esos antecedentes, pero que me gustaría hacérselas a usted para que me las pueda responder muy concretamente. Yo le pregunté al director de presupuesto cuáles han sido los criterios de compra y de porcentaje que se están realizando en relación a tratos directos y convenios marcos. El director de presupuesto hizo una respuesta bastante extraña en relación a si era bueno o no era bueno, a juicios de valor. Yo no he hecho ningún juicio de valor. Quiero saber qué porcentaje durante este proceso se ha hecho en esos marcos legales. En relación a eso, me interesa también saber cuánto ha sido el incremento de los recursos humanos y si existe en función de esto, que me refiero en porcentaje, tanto en atención primaria como hospitalaria, y si existe una proyección en relación al 2021 de mantener el aumento de presupuesto que se ha hecho hacia los servicios de salud, considerando que si bien hasta ahora, a mi parecer, no ha sido mucho, desde al menos de la totalidad de los recursos que se ven, que están a la vista desde el mes de hasta el mes de mayo, en relación al presupuesto inicial, que eran 9.991.000 millones, a 10.075.000 millones, el aumento, el incremento es de 83 millones, equivalentes al 0,8% en relación a, me refiero marzo-mayo. Entonces, y ahora se plantea de que se han aportado cerca de 700 millones, pero sin ejecución. Entonces yo quisiera preguntar por qué aparecen estos recursos. En relación a, o de dónde aparecen. En relación a la atención primaria, en la conversación que sostuvimos hace algún tiempo con los diputados de la oposición, usted, ministro, nos comentó de que iba a haber una inyección de recursos a la atención primaria. Hasta ahora el aumento de recursos a la atención primaria, según los datos que manejamos, no ha sido, equivale solo al 2,1%. Entonces, a mí me parece importante saber efectivamente estos recursos adicionales que ustedes pretenden incorporar o que están incorporando, no lo sé. Yo le preguntaba en esa oportunidad cuáles iban a ser los criterios para poder implementar inyectar estos recursos, si iban a ser un espejo del per cápita o concretamente iban a ser una distribución en relación a las necesidades por comuna, si había alguna coordinación con los alcaldes para eso, etcétera, etcétera. Y por último, a mí me interesaría saber que se pueda establecer también con mayor claridad cuál va a ser la estrategia presupuestaria en relación al testeo, la trazabilidad y el aislamiento. Acá ya se ha dicho algo sobre eso en mis colegas que me antecedieron, pero si existe una estimación de recursos en relación a los materiales y también los recursos humanos que se van a requerir para esto. Tengo varias preguntas más, presidente.
quisiera poder hacerlas, pero entiendo que los tiempos son acotados y quisiera hacer una última pregunta que quiero saber cuáles son los criterios de reasignación que se utilizaron, cuál será la forma de cubrir este déficit y en qué tiempo, cuál es el plazo para poder cubrir estos criterios de reasignación de los que también estaba hablando. Y lo último es que quiero saber por qué los test que se compraron directamente desde la subsecretaría y no desde Senabast. Quiero saber cuántos test se compraron desde la subsecretaría y por qué no se utilizó la Senabast para esto. Lo mismo respecto de los ventiladores, si estos fueron comprados directamente desde la subsecretaría o no. ¿Y cuántos fueron los recursos totales? Muy bien, diputado, gracias, diputada Cariola. Diputado José Miguel Castro. Gracias, presidente. Saludar al secretario, al ministro, primero, y antes que cualquier pregunta, felicitarlos por los números que han tenido hoy día. La verdad es que son números que no veíamos hace mucho tiempo. Y también felicitarlos por todo el trabajo que hacen como ministerio y en sus equipos. Por favor, transmítale esto. Mi pregunta son dos cosas muy específicas. La primera es saber cómo van a reaccionar en las etapas finales del paso a paso en términos de GES y no GES, en las patologías que están retardadas, GES y no GES. Y lo otro, pedirle aprovechar que tengo un subsecretario, un ministro acá al frente, para pedirle que le tengan especial ojo. Yo sé que han focalizado muy bien en algunas comunas y en algunos lugares donde estamos con problemas, como por ejemplo la ciudad de Calama, pero en Ollagua hay algunos problemas que ojalá pudieran tomar en consideración. Es una ciudad muy chiquitita, de 300 y tantos habitantes, pero con un alto grado de contagio. Sé que la Seremi está trabajando, pero ojalá le pudieran poner doble ojo a eso. Muchas gracias. Muy bien. Ministro, yo quería cobrarle la palabra cuando tuvimos una reunión con diputados de oposición. Quedamos de acuerdo de hacer una reunión conjunta con las asociaciones, agrupaciones de funcionarios, etcétera, que querían tener una reunión conjunta de la comisión que fuera más ampliada para que la pudiéramos tener a futuro y conversar algunos aspectos que tienen que ver con aquello. Hay muchos gremios que quieren reunirse, hemos ido limitando aquello, pero que lo podamos hacer en forma conjunta, en una forma más extensa en el futuro. Segundo, de los 400.000 millones del acuerdo que entre parte de la oposición y el gobierno, ¿cuánto es lo que finalmente va a ir a atención primaria y a trazabilidad? Porque yo entendí que eso era prioritariamente atención primaria, testeo y trazabilidad. Y de la lámina que nos presentó el director de presupuesto, no me queda claro que esté direccionado hacia allá fundamentalmente. De hecho, en la transferencia que se le acaban de hacer a los municipios hace poco, se está transfiriendo, calculé yo el per cápita, ¿cuánto? Se transfirió 5.000 pesos per cápita, por ejemplo, para la comuna en donde estoy en este momento, que es Temuco. Entonces, quisiera saber cuánto es lo que en definitiva tienen estimado en destinar a esta tarea importante. Después, ¿cómo está la deuda hospitalaria? Quería preguntarle, saber cómo está, que nos hemos olvidado en ese sentido con medio de la pandemia para tener una visión de aquello. Y el diputado José Miguel Castro también hizo una pregunta que la tenía que anotar, que me parece muy relevante. ¿Cómo vamos a hacer para regresar a hacer aquellas prestaciones que hemos dejado de hacer producto del COVID, sean prestaciones GES o no GES? ¿Cómo eso va a demandar el costo de producción de cada una de esas prestaciones va a ser mayor? Porque no me cabe ninguna duda de aquello. Pero ¿cómo estamos? ¿Qué se está planificando en ese sentido? Me parece que no hay más. Ahí lo dejo, ministro. O usted reparte ahí la respuesta. Tienen que darse ustedes el micrófono. Ahí parece. Ahí. Bueno, buenas tardes. En realidad, con respecto a la trazabilidad, que es la pregunta que ha hecho el diputado Juan Luis Castro y el diputado Patricio Rosas, la trazabilidad a nivel nacional muestra ciertas diferencias, como dicen ellos, con algunas regiones.
Sin embargo, el mapa de trazabilidad está publicado ya en la página web del Ministerio de Salud a partir de hoy día, y en relación al informe epidemiológico que ya tiene que estar saliendo, y para la promedio nacional de trazabilidad lo tenemos en este minuto en un 84%. Parinacota 90%, Tarapacá 91%, Antofagasta 79%, Atacama 95%, en fin. O'Higgins, que es la región a la cual representa Juan Luis, 98% de trazabilidad. Hemos aumentado la trazabilidad enormemente. En 3 semanas hemos aumentado de 18.000 hasta 28.000 exámenes de PCR, y se han tratado de distribuir, obviamente, cuando no se pueden hacer en la región, a otras regiones. Con respecto a los ríos, que fue la otra pregunta, la trazabilidad es aún más alta, diputado Rosas, es del 100%. ¿Por qué? Porque como tenemos a esa región con desconfinamiento, ha sido mucho más fácil ubicar a los pacientes. Y si usted ve las cifras que muestra el Ministerio de Salud, en el último día hemos tenido solo 4 casos nuevos. Así que no es verdad que haya un desbordamiento, que haya un rebrote. Los 4 casos nuevos son de San José de la Mariquina, 63 años, masculino; Valdivia, 42 años, masculino; Valdivia, 43 años, masculino; Valdivia, 26 años, femenino. Están 2 en residencia sanitaria y 2 en domicilio. Aquí ¿Dónde está esa información, ministro? Perdón que lo interrumpa, ministro. ¿Perdona? ¿Dónde está la información? ¿En MinSal o en gov.? Aquí la tengo. La Seremi la envía todos los días. Es una Ya. Seremi muy eficiente. La envía todos los días. Y el 20 de julio sí tuvimos más casos y están todos aislados, ya sea en residencia sanitaria o en su propio domicilio. Por eso puede parecer que cuando usted ve el porcentaje de aumento, hay un aumento muy importante. Pero la verdad es que el aumento es de 10 casos anteayer y de 4 casos hoy día, y obviamente todos están controlados. Lo mismo pasaba en Aysén. En Aysén, gracias a Dios, no hemos tenido ningún caso en los últimos 2 días, pero gracias al confinamiento hay una muchísimo mejor capacidad de trazar porque están absolutamente identificados de inmediato los pacientes. Con respecto al número de test que se están haciendo, Chile ha hecho una cantidad de test impresionante que supera el 1.400.000 test, y tenemos una tasa de 71.000 test por millón de habitantes. Y en la región de Los Ríos tenemos 42.000 test por millón de habitantes, gracias a la excelencia de su laboratorio de la Universidad Austral, que usted dice que no da abasto, pero no es así, está muy equivocado. Y en la última, y no tenemos en Los Ríos ningún examen en espera, 0. Aquí está el informe, si quiere se lo enviamos. Con respecto a O'Higgins, tenemos 28.000 test por millón de habitantes, y ahí sí, Juan Luis tiene razón, tenemos 326 test en espera. Pero lo que nosotros tratamos de hacer, y para eso tenemos una coordinadora, que va cambiando los test o los va refiriendo a otros laboratorios cuando hay una espera importante, pero esa espera de 326 para O'Higgins es mínima, realmente. Ahora, la positividad de los test en la región de Los Ríos, diputado Rosas, es de un 3%. La OMS exige entre un 10 y un 5% para desconfinar. Así que estamos muy por debajo de la desconfinamiento. En cambio, en O'Higgins, sí, la positividad de los test todavía sigue siendo alta, Juan Luis, es del 24%, y estamos muy preocupados. Yo llamo permanentemente a Daniela Sabando para ponerme al día y pedirle, obviamente, que haga mucho más test. La velocidad de respuesta de los test, que también está en la página web del Ministerio, es en promedio de 2 días hasta 4,5 días, salvo en Valparaíso, donde tenemos un problema grave y ahí han habido retrasos importantes. Pero se están solucionando con respecto a los días que demoramos en ubicar y aislar a las personas, porque lo importante, como dicen muy bien ustedes, una vez que se tiene el test positivo, hay que ubicar a la persona de inmediato, y no solamente ubicarla a él, ubicarla a todos sus contactos y aislarlo
aislar a los contactos para evitar la diseminación del virus. A pesar de todo eso, que son problemas que pueden haber localmente, la variación de los casos confirmados a nivel nacional ha disminuido en un 33% en los últimos 14 días. 33% en los últimos 14 días. Y la positividad nacional a nivel de la PCR es del 13,8%. Los fallecidos en las últimas 24 horas son 44, solamente, afortunadamente. Y por primera vez bajamos de 2.000 casos nuevos. Hoy día, ayer es decir, porque ya hoy día no, ayer tuvimos 1.656 casos nuevos. Desde abril que no teníamos casos, tanta disminución de casos nuevos. Yo creo que el sistema de testeo ha estado funcionando bien. Hay regiones o hay lugares más bien donde desgraciadamente no hay algunos retrasos, pero ya no son de 14 días como fue al comienzo. Y aquí tengo el informe epidemiológico que acaba de salir, donde el de ayer, perdón, pero se publica hoy día, donde por primera vez tenemos también los resultados por comunas. Así que ustedes lo pueden ver en la página web del Ministerio de Salud. Está en un rectángulo al lado derecho, donde por semana epidemiológica están todas las comunas con los casos que se reportan, y además estoy aquí viendo Higgins, y además están por semana epidemiológica, decía yo, Machalí, Mayoa, Marchihue, Mostazal, en fin, El Olivar, Palmilla, todos los exámenes, y ustedes ven cómo han ido bajando los casos. En la semana, hace 5 semanas atrás habían 2.090 casos, bajaron a 1.900, a 1.500, a 1.200, y en la última semana epidemiológica solo se reportan 424 casos. Todos los diputados pueden acceder a esta información que está en la página web del Ministerio de Salud, y en el caso de Los Ríos, voy a revisar de inmediato, también para tranquilidad del diputado Rosas, han ido bajando enormemente los casos, porque si no, no habríamos decretado, obviamente, confinamiento. Ahora, estamos claros de que puede haber una vuelta atrás, y eso nadie lo ha negado, y ha ocurrido en todos los países del mundo. En todos los países ha habido rebrotes. Aquí tengo todos los casos de Los Ríos, Tacorral, Mariquina, Panguipulli, Valdivia. En todas las comunas están los casos, diputado, para que usted los pueda ver, comuna por comuna, semana por semana epidemiológica. Y tenga la tranquilidad de que afortunadamente la respuesta ha sido muy buena para este desconfinamiento. Sin embargo, si los casos aumentan o tenemos problemas, vamos a disminuir, vamos a volver atrás. Así funciona este sistema. Cuando usted dice que se toman los exámenes, primero se toman los exámenes a todo paciente que tenga fundamentalmente fiebre. La fiebre es lo fundamental. No el hecho que tenga un poco de tos o que tenga secreción nasal, eso no es lo fundamental en el coronavirus. Eso es un resfrío común. Pero si el paciente, además de tener tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, mucha secreción nasal y tiene fiebre, hay que tomarle el examen. Y obviamente, si ese paciente tiene esos síntomas, tiene que aislarse de inmediato. No es necesario esperar el examen. Tiene que aislarse de inmediato. Si el examen es positivo, los contactos también tienen que aislarse de inmediato. O sea, mientras está sospechoso, porque no sabemos si tiene PCR positiva o negativa, tiene que aislarse de inmediato, porque si le sale positiva, ganamos días para evitar que contagie a otras personas, y si le sale negativa, bueno, puede volver a su vida normal, pero el aislamiento se hace en el momento mismo en que se toma el examen, porque se sospecha ya que el paciente está enfermo, obviamente, y hay que aislarlo. Con respecto a los temas económicos, los va a contestar el subsecretario, pero el alcalde de Ollagüe, diputado José Miguel Castro, para que esté tranquilo, el alcalde de Ollagüe me escribió un correo electrónico, se lo vamos a contestar. Él pide cuarentena, pero para hacer cuarentena se toman en cuenta muchos factores que tienen que ver, que
que están bastante claros, y en este caso lo voy a analizar, obviamente, la comuna, pero no le puedo responder porque además yo no asumo las cuarentenas. No es verdad que el Ministerio de Salud o el presidente por sí solo asume la cuarentena, es un comité, un grupo grande de más de 14 personas que son las que analizan todos los datos y asumen las cuarentenas, pero sí me llegó el correo del alcalde y se lo voy a contestar a la brevedad. Eso es lo que yo puedo contestar, presidente Ricardo Celis, por su intermedio a los diputados que hicieron las preguntas, y dejo al subsecretario que hable de la parte económica. Muchas gracias, ministro. Bueno, por su intermedio, señor presidente, en relación a los casos GES y no GES, yo creo que de repente pecamos un poco de centralismo. La situación en el norte de nuestro país, cuando yo llamo hoy día a un director de hospital, él obviamente no está pensando en lo que es las listas de espera. ¿Por qué? Porque está teniendo una cantidad alta de contagios. Lo mismo en la zona central del país. Si bien han reducido los casos, todavía seguimos recibiendo pacientes del norte de nuestro país y obviamente la realización de listas de espera todavía no se hace de forma intensiva, como sí lo están haciendo en hospitales del sur de nuestro país. Si nosotros nos vemos el hospital de Temuco, el hospital de Osorno, son hospitales que ya están realizando cirugía electiva. Y en ese sentido, obviamente, en la medida que sea posible, resguardando primero la salud mental de los trabajadores de la salud, la seguridad también de los pacientes para poder asistir a los hospitales, vamos a ir aumentando aún más la cantidad de cirugías. Pero también yo quiero que pensemos que estamos en una pandemia, la peor pandemia de los últimos 100 años, una pandemia que ha cobrado 8.000 vidas de nuestros compatriotas. Y en ese sentido, nosotros tenemos que estar muy seguros de cada paso que vayamos dando. Tenemos que ir paso a paso, como lo dice el plan dedicado a la ciudadanía. Y eso también aplica para los hospitales. Los hospitales también deben reconvertirse. Yo los quiero invitar también a que, sobre todo los que puedan venir acá a Santiago, a que podamos visitar, por ejemplo, la posta central. En la posta central se está habilitando, o ya se habilitó, perdón, una carpa para instalar un nuevo casino para los trabajadores, porque tenemos que también preocuparnos, tal como se debe reconvertir la ciudad en modo COVID, los hospitales también necesitan esa reconversión. En los casinos es donde más contagios se produce entre los trabajadores de la salud junto con las residencias y obviamente cuando se transportan a su hogar. Y es por eso que en la posta central habilitamos un casino muy grande en donde están los estacionamientos para disminuir la probabilidad de contagio entre los trabajadores de la salud. Pero obviamente estamos muy preocupados y ya estamos trabajando acerca de un plan de recuperación de listas de espera, pero insisto, o sea, los trabajadores de la salud llevan muchas semanas, meses, trabajando durante 24 horas al día, con 2 turnos durante una semana, incluso 3 en algunos casos, y obviamente eso tenemos que precaver que ellos tengan una buena salud, incluida la salud mental, para también seguir trabajando hacia adelante. En cuanto a los recursos, pensando en el año 2020, obviamente nosotros con Hacienda ya estamos en conversaciones para poder disponer de recursos destinados a este aumento de capacidad, este legado que va a quedar una vez que disminuya la necesidad de camas intensivas. Hay que recordar que nuestro país durante 10 años creció al 5% en camas de cuidados intensivos, es decir, de 350 camas, perdón, en el año 2010 al año 2020 que tenía 600 camas. Durante estos 4 meses se ha quintuplicado la cantidad de camas. Tenemos 3.000 camas de unidades de cuidado intensivo, es decir, con un ventilador mecánico disponible, y otras 2.400 con algún sistema alternativo de ventilación, es decir, con equipos de oxigenoterapia de alto flujo o con cascos CPAP, que son 2 alternativas que han permitido sustituir la ventilación mecánica y que obviamente en esta oportunidad nos ha permitido poder dar respuesta a los cuidados de más complejidad que requieren los pacientes de coronavirus. Y esto ya lo vimos en Punta Arenas, lo vimos en Temuco, en Ñuble, en Osorno, lo estamos viendo en Santiago y obviamente esta última semana estamos ayudando mucho a las 3 regiones más del extremo norte de nuestro país, como son Arica, Tarapacá y
aéreos de pacientes desde el norte de nuestro país hacia la zona central, hacia la zona sur, donde hay más disponibilidad de camas. En cuanto a la cantidad a la pregunta de por qué los compró la Subsecretaría de Redes o la Subsecretaría de Salud Pública y no la Cenabás, yo creo que en una situación de pandemia, cuando estábamos en marzo y todos teníamos que hacer nuestra tarea, obviamente Cenabás estaba comprando la cantidad, más de 30 millones de elementos de protección personal. Y en ese sentido también estaba comprando ventiladores, y todos teníamos que ayudar. O sea, estábamos frente a una pandemia, necesitábamos responder en un plazo brevísimo. Y si nosotros podíamos hacer esa compra, ayudando a Cenabás, que estaba realizando otras compras, obviamente lo hicimos para poder tener, en este caso, los exámenes de coronavirus disponibles para la población. A nosotros nunca nos faltó un examen de PCR o de antiviral, como de antígeno, perdón. Y en ese sentido también seguimos comprando. El día de hoy nosotros tenemos para más de 20 días. Es decir, si los 5 proveedores, porque además hicimos planes distintos pensando en que alguno de estos proveedores podía tener algún problema en poder enviar los insumos para hacer las extracciones automáticas de los test. Y en ese sentido consideramos un plan A, B, C, D, incluso E, que fue el último que hicimos, de poder comprar los elementos por separado y hacer una extracción manual de cada uno de esos exámenes, con el objetivo de que si estos 4 anteriores, estas 4 empresas se les prohibía exportar hacia Chile, poder seguir realizando exámenes de PCR. Y eso nos permite hasta el día de hoy, o sea, tener 20 días de stock de exámenes de PCR es algo que no todos los países del mundo pueden realizar. Lo mismo, obviamente, con la cantidad de ventiladores mecánicos disponibles y con las camas que hemos aumentado. En cuanto a la reasignación, se habla mucho del presupuesto incremental, pero que se asignó, que estamos hablando de estos 400.000 millones que anunció el presidente por cadena nacional, y parte importante, como se anunció ahí, fue a la atención primaria también. De esos 400.000 millones, hay más de 90.000 millones que se asignaron para los programas de hospitalización domiciliaria, visita domiciliaria, reforzamiento de recursos humanos para atender 24 horas, y también este último de trazabilidad. Son 4 programas que van directo, que son nuevos, que son incrementales totalmente. Pero además tienen que considerar todos los elementos de protección personal que se le ha entregado a la atención primaria, y eso tiene un valor. Eso fue asumido, obviamente, desde el nivel central, y cuando se le entrega a los hospitales, obviamente eso no se considera dentro de estos 400.000 millones. Lo mismo con todos los recursos que se reasignaron. Nosotros le dimos la posibilidad de reasignar todos los recursos. Estamos hablando de un 20%. O sea, si nosotros estimamos, por ejemplo, que el 20% de la segunda cuota no se cumplió ninguna meta, porque obviamente no vamos a estar exigiéndoles metas que son imposibles de alcanzar debido a la contingencia. Estamos hablando de una cantidad de plata gigantesca para poder enfrentar esta pandemia. Y si ustedes visitan los consultorios, hoy día están totalmente reconvertidos para atender a pacientes de coronavirus. Y eso lo hicieron obviamente con los recursos de los programas, del per cápita, porque todas las personas que se financian con esos recursos se volcaron a atender a pacientes de coronavirus. Yo di un ejemplo que es bien gráfico de lo que sucedió. O sea, los dentistas están haciendo trazabilidad. A ese nivel de reconversión hemos llegado en los consultorios y para poder atender a más pacientes de coronavirus. Bueno, ya lo anunció el ministro, o sea, nosotros tenemos una capacidad de 24.000 exámenes diarios. Alemania, en la peor semana de contagio, realizó 400.000 exámenes en esa semana de PCR. La población de Alemania es 4 veces la población de Chile, es decir, es como si nosotros hubiésemos realizado 100.000 exámenes en una semana. Al hacer 20.000, 18.000, que es lo que estamos haciendo, estamos hablando de 130.000 exámenes. O sea, superamos a Alemania en la semana en donde más hicieron exámenes. Ese es el nivel de preparación. ¿Por qué? Porque se hizo con anticipación. Se preparó, estos 2 meses que tuvimos, una red de 109 laboratorios a lo largo de todo el país. De Arica a Magallanes, no centralizado acá en Santiago porque sabíamos de la necesidad de las regiones de nuestro país. Y partimos muy temprano. Recuerden cuando
uno de los primeros laboratorios que se capacitó fue precisamente el del laboratorio del Hospital de Valdivia, que tiene una alianza con la Universidad Austral. Lo hicimos con Antofagasta también, fue uno de los primeros que se capacitó el Centro Oncológico del Norte. Lo hicimos también en Valparaíso, con el hospital, la región de Valparaíso, con el Hospital de San Camilo. Lo hicimos con Santiago, con San Juan, lo hicimos con Concepción, donde se descubrió el primer examen positivo en Guillermo Gran Benavente. Entonces, estamos hablando de una capacidad que se desarrolló en un muy breve plazo de tiempo. Hoy día, de verdad, el trabajo que han hecho los trabajadores de la salud es para rendirle un homenaje diario a todos los 360.000 trabajadores que han ayudado en esta pandemia. Y, finalmente, en relación a la deuda hospitalaria, me comprometo a entregarle información, señor presidente, por escrito, porque no la encontré en mi computadora ahora, no alcancé a tener esa información, pero sí la envío o se la envío rápido por WhatsApp apenas la tenga y formalmente a través de un oficio a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Tenemos muy pocos minutos para hacer, si es que alguien quiere hacer una pregunta o contrapreguntar, ahí veo a José Miguel Castro, no sé si Patricio Rosas tiene levantada la mano también. José Miguel Castro, diputado, y diputado Rosas. Y después vamos a despedir al señor ministro y agradecerle su presencia, igual que al subsecretario, dado que tenemos autorizado hasta unos minutos más. ¿No? Sí, no, yo solamente agradecerle al ministro, al subsecretario, la verdad es que ha sido súper completa las respuestas que han dado, la verdad es que a mí por lo menos me dejan muy tranquilo, caso a caso, región por región, diputado por diputado, la verdad es que he quedado muy tranquilo. Lo mío es con respecto a lo que le escribí, presidente, es para poder tener la posibilidad de que nuestros asesores se pudiesen juntar el día de mañana. Yo estuve conversando con algunos de ustedes vía telefónica, se pudiesen juntar el día de mañana para ver lo que es la ley que vamos en el fondo a ver el día lunes. Entonces, si es que tienen a bien juntarse con los asesores, o sea, juntarnos los asesores el día de mañana a las 5 de la tarde, ¿les parece? Ok. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Sí. Okay. Sí. ¿Quién lo va a convocar? ¿Y a quién los va a convocar? Me gustaría que yo les pedí a alguno y conversé con alguno que no había ningún problema que fuera el ministerio. Quizás el ministerio, por estar en contacto con todos nosotros, podría juntarlo. Mira, yo le voy a pedir a la asesora, a Carolina Codoseo, que es mi asesora, que te contacte para que y lo hagamos. Con separación de poderes del Estado, diputado Castro, Tocayo. Eso, exacto. Separe los poderes un ratito. Ya, pero quedamos en que iba a ir el ministerio también. Pues, sí, muy bien, pero usted comanda. Se va a conversar. Tenemos ánimo positivo en ese sentido. ¿No? Patricio Rosas. Vale. Solo agradecer la información que nos ha dado el ministro de la región de Los Ríos. Yo no dije que estaba sobrepasado el equipo de salud, todo lo contrario. Lo que no tienen acceso es a la cantidad de exámenes que se ha planteado acá, así que voy a pedirle si me puede enviar la cantidad de exámenes que están disponibles para la región de Los Ríos, porque aparentemente hay una desconexión con la atención primaria y no se están utilizando todos los que debieran y no se le están haciendo exámenes a los contactos, lo cual es peligroso, digamos, que se deje a esa parte de los contactos estrechos sin exámenes positivos, porque también sesga la visión de la cantidad de exámenes positivos. Así que solo eso, agradecer la información porque ha sido muy detallada. Igual, agradecer a la información que nos ha entregado el señor ministro, el subsecretario, ojalá que nos pueda enviar alguna información adicional si es que la tiene, y reiterarle mi solicitud y que nos podamos juntar con los gremios en algún momento, ministro. Yo quiero agradecerle la disponibilidad, la presentación ha sido completa, la hemos complementado con lo que nos ha dicho el director de presupuesto, creo que tenemos un cuadro un poquito más claro en relación a eso. Ministro. Señor presidente, por su intermedio, muchas gracias. Un detalle, no, en realidad Ollagüe tiene 287 habitantes. Y claro, tuvo 21 casos, perdón. Entonces, claro, es impactante. Así que me voy a comunicar con el alcalde para darle toda la ayuda posible. Aquí encontré los datos recién. Bueno, le doy las gracias, presidente, por su intermedio, a las diputadas y diputados, y espero que sigamos colaborando. Le doy las gracias a los que estaban en la Comisión de Hacienda. Usted estaba hace un rato atrás, porque aprobamos la ley del cáncer en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, lo cual es un avance gigantesco, un homenaje al médico que lleva la ley en su nombre, o su nombre en la ley, al revés.
y también agradecer indirectamente a la senadora Goich, que ha sido una impulsora permanente de la ley del cáncer. Así que muchas gracias y que tengan una buena tarde. Muy bien, vamos a la sesión, ministro, así que pues, gracias, buenas tardes, y habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta.